Recibamos con un fuerte aplauso a Mario Weiss. ¿Qué tal, amigo? Bueno, encantado de estar aquí. Acabo de llegar de Londres y bueno, con algún atasco de taxi, pero quería estar en este seminario. Bueno, yo les voy a contar varios temas. ¿Cuáles son los países que van bien? Difícil, ¿no? Porque en esta coyuntura la mayoría van mal. Y luego, ¿qué lecciones podemos extraer desde el punto de vista de España, ¿no? Y yo les diría que la probabilidad que haya una recesión mundial, en el Banco Mundial pensamos que es un 20%. Debería haber muchos accidentes simultáneos. Que China pinche, que la banca europea tenga problemas, que el petróleo, el precio siga muy bajo, que el dólar siga subiendo, con lo cual los mercados emergentes no podrían pagar la deuda. En fin, demasiado poco probable. El escenario más importante es un 80% de crecimiento, pero no tan bueno como el anterior. Temas que lastran el crecimiento económico. El tema, la demografía. Estamos envejeciendo, poca natalidad, mucha gente mayor, y eso genera dificultades de pagar pensiones y la fuga de cerebros. Formar un ingeniero cuesta mucho dinerillo y si se van, mal asunto. La deuda, estamos muy endeudados. La política de Draghi, que yo llamo cariñosamente la fiesta party pachanga, o sea, emitir dinero, que lo ha hecho Obama, hombre, da una cierta alegría. Es como tomarse 3 cervezas y uno está contento, pero no soluciona el tema. Si no, la economía sería fácil, ¿no? Imprimo dinero, gasto, y bueno, con eso solucionamos todo. En el modelo anglosajón ha funcionado bien, pero no por el tema de imprimir dinero, sino porque el modelo anglosajón funciona muy bien. Y cuando yo voy a hablar de 4 países que van bien, y vamos a sacar algunas lecciones de estos países: Estados Unidos, Corea del Sur, India y China. Y brevemente les voy a contar 3 o 4 cositas que hacen que estos 4 países vayan bien. Les asombrará que ponga China. China está un poquito mal. En el Banco Mundial somos optimistas. Pensamos que China va a crecer un 7, no un 10, pero que eso va a funcionar bien. A mediano plazo, los consejos que yo les doy a mis alumnos de máster: idioma, pero no chino, sino el inglés. Otro tema, si tienen un hijo que les pregunta: papi, ¿qué tengo que estudiar? Ingeniero. No hoy día, porque los ingenieros están muy mal, pero con los cambios en la robótica, los cambios en el mercado laboral, en la ingeniería de acá a 15 años va a haber una escasez a lo burro, ¿no? Y luego, evidentemente, si ustedes me preguntan, don Mario, ¿cuáles son los elementos estratégicos para que un país sea rico? No es ni la maquinaria, ni el petróleo, ni la agricultura. Es la tecnología, la formación y la innovación. Y en eso España está bastante mal. Entonces, yo de estos 4 países que les voy a contar porque mi exposición total será de 35 minutos, 2 o 3 cositas, y voy a extraer algunas conclusiones para el nuevo gobierno. La solución mía, y creo que esto no está siendo difundido por ningún medio, es que se vaya Rajoy, se vaya Sánchez y venga algún tecnócrata que tenga consenso. Mis alumnos dicen: don Mario, ¿qué les parece a Antonio Bandera? Bandera dice: hombre, es guapo, pero no veo que tenga consenso. Un Mario Monti español, no don Mario, que yo también soy Mario, pero no me conoce nadie, pero un técnico que solucione el tema. Y desconfíen de los chamanes. Los chamanes son los brujos, y dentro de la categoría de chamanes pongo a Donald Trump, que es obviamente un chamán, Pablito, perdón los que sean de Podemos, pero lo tengo que incluir, Marine Le Pen. Habrán notado que estoy mezclando la derecha con la izquierda. Es que los chamanes se parecen, los fanáticos, ¿no? Odian la democracia, odian a Europa, y también lo que ellos quieren, aman a Putin, por ejemplo, y bueno, en eso se parece. No, la solución no es chamanes, sino el modelo nórdico. Fíjense que todo el mundo quiere ser Dinamarca. Los catalanes quieren ser Dinamarca, los de Podemos quieren ser Dinamarca, Rajoy quiere ser Dinamarca, y yo estoy intrigado. ¿Qué pasa en Dinamarca para que todos queramos ser daneses? Y les daré algunas claves, ¿no?, de los países nórdicos. Empiezo por Estados Unidos. El modelo anglosajón funciona bien. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos le dan mucho peso a la innovación, a la tecnología, a la formación. Por ejemplo, tú terminas un máster en Estados Unidos y te escuchan 200 personas jóvenes en camisa que tienen pasta, bueno, como ustedes, ¿no? Ahora que los veo, podrían ser ustedes, que son los business angels o empresas de capital riesgo. Tú das tu programa de negocio y si les gusta, te financian, ¿no? En España la única manera de conseguir financiamiento para un chaval que quiera montar un negocio son las 3 F: Family, Friends o Foolish. O sea, familia, amigos o estar loco, porque no hay empresas de capital riesgo, ¿no? Y la innovación es un tema muy importante. Entonces, Estados Unidos tiene un pequeño ventaja. Tiene el dólar, que es la única moneda de refugio
que hay en la economía. Una moneda de refugio significa que cuando hay volatilidad todo el mundo compra dólares, y eso es como ser el dueño de la pelota en un partido de fútbol, porque tú financias los déficits públicos y los déficits de balanza de pagos con dinerillo que viene de afuera. Y luego la revolución energética. En el Banco Mundial decimos, nunca apuestes contra un ingeniero que vas a perder. En la década de los 70, los ingenieros americanos desarrollaron el fracking y todo el mundo se reía, esto no va a ningún lado, y gracias a eso Estados Unidos ha desarrollado la revolución energética, pasando de ser un país importador de energía a ser el principal exportador de petróleo y de gas, ¿no? Entonces, evidentemente, Estados Unidos tiene un modelo muy, muy importante. ¿De dónde surge que Donald Trump le vaya bien, a Marine Le Pen le vaya bien y a Pablito le vaya bien? Yo creo, esto lo podríamos explicar de la siguiente manera. Resulta que en los mercados emergentes, China, India, Colombia, Brasil, en los últimos 20 años han crecido mucho y mucha gente que era pobre es de clase media. Eso está bien, todos estamos contentos. Ha mejorado la distribución de la renta. Pero esa gente que compite con Europa, que antes no trabajaba, y estoy hablando de 250 millones de chinos y muchos millones de hindúes y también brasileños. Hay dos maneras de enfrentar esa competencia, la buena y la mala. La buena es innovando, buena gestión, y la mala es bajando salarios. Y tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, no solo en España, los salarios han bajado, pero no por la austeridad, sino porque la estrategia de defenderse de la nueva clase media, ¿no? Y por eso los americanos están cabreados y votan a Donald Trump, que es un tío obviamente impresentable. Espero que no gane, no creo que tenga ninguna posibilidad, pero que obviamente es una política económica absolutamente absurda, ¿no? Y esos son los chamanes, ¿no? En época de incertidumbre, soluciones mágicas que pueden ser de derecha o de izquierda, pero que hacen que la gente crea que se puede mejorar. Mi receta es básicamente los exploradores, el modelo nórdico. Se basa en lo siguiente: quitar poder a los políticos, que van a tener siempre poder, y darle el poder a la tecnocracia, los inspectores de Hacienda, los médicos y los maestros, que son los que saben, ¿no? Esa gente científica que maneja las empresas, que le den más bola, más pelota y les escuchen un poquito más, y que esos tengan más poder. Y luego explorar significa lo siguiente, y voy a hablar un poquito de Dinamarca, ¿no? Como les digo, va a ser una exposición breve donde voy a dar un par de elementos de cada país, no me voy a extender mucho. El modelo nórdico, a pesar de lo que piensa Pablito, no es un modelo socialista. Los nórdicos eran socialistas en los 60. Hoy día es un modelo mitad liberal, economía de mercado, más a la derecha de Reagan y Thatcher, con una parte que es socialdemócrata. Y eso es un modelo que yo creo que funciona bastante bien. Ustedes dirán, don Mario, pero Suecia, Dinamarca, los impuestos son altos, el IVA es más alto, por supuesto, pero no hay corrupción, y además que no hay corrupción, la gente ve que hay infraestructuras. Y los ricos mandan al colegio, a los chicos, al mismo colegio que los pobres. Son colegios públicos de gran calidad. En los países nórdicos, lo que más prestigio te da es el maestro. Como aquí sería, pues no sé aquí qué tiene prestigio, ahora me lo estoy pensando, no sé, supongo que, no sé, los jueces, los inspectores de Hacienda, ya no lo sé. Pero allí lo más de lo más es el maestro. Y todo el mundo, digamos, le da bastante peso. Entonces, evidentemente, los países nórdicos tienen una mezcla. Por ejemplo, en los países nórdicos hay despido libre. Te echan a patadas si la empresa va mal. Pero inmediatamente que estás en paro, hay un ejército de elementos públicos que te agobian, te forman y consigues trabajo en 6 meses. Es lo que se llama la flexiseguridad. Despido libre, economía de mercado a lo bestia, pero con un Estado que colabora. Y yo, a medida que me hago mayor, y ya acabo de cumplir 60, soy menos dogmático. No creo que hay que aplicar un poquito lo mejor. Yo creo que el modelo liberal funciona mejor que el modelo estatista, pero hay que tirar de Keynes. Cuando vino Lehman Brothers, si no imprimíamos dinero y no hacíamos algo, la economía quebraba. Entonces hay que ver un poquito cómo funciona. Pero soy escéptico de imprimir dinero, de la política de Mario Draghi o de Obama, porque si no la economía sería fácil, ¿no? Y además hay un problema: si los tipos de interés son cero, a los economistas no nos gusta eso. A los economistas no nos gusta tipos de interés altos, porque el empresario paga muy caro el préstamo, ustedes no pueden pagar la hipoteca. Pero si los tipos de interés son cero, en España la gente dice, oye, yo en el banco no quiero poner dinero, los depósitos no rentabilizan, y presionas al fondo de inversión o al gestor, quiero rentabilidad, que empiezan a invertir en hedge funds, y entonces tú te sobreendeudas. Todo lo que es gratis, uno abusa. Si uno va a un restaurante y es comida libre, en vez de comerte un bistec, te comes 4. Y si el dinero es gratis, la gente
gente se endeuda y luego no se olviden que viene la recesión y hay problemas, ¿no? Entonces yo pienso que lo que debería hacer el nuevo gobierno, que al final, después de contarle factores de éxito de algunos países, vamos a sacar conclusiones, es básicamente darle más peso a la educación, la tecnología y la innovación. Entonces, evidentemente en educación España está muy mal, tenemos una educación muy teórica, muy dispersa, por un lado va la universidad, por otro lado va la empresa, mucho catedrático de universidad por ahí no tiene experiencia práctica y realmente tenemos un modelo educativo deficiente. Y luego, ¿qué nos dicen nuestros padres cuando nos dan el biberón? Nos dicen dos cosas: sé funcionario y no seas emprendedor, y compra una casa y no alquiles. El Spain is different es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, en España, una persona de 40 años que alquile, todos le miramos mal, como si fueras un homeless o un mendigo. ¿Qué ha pasado contigo que no tienes vivienda propia? Y un sueco, un americano o un alemán que alquile y que sea rico, a todo el mundo le parece perfecto, ¿no? Entonces esos son elementos culturales que evidentemente tenemos que cambiar. Entonces, el modelo sueco yo les diría que tiene estos elementos, con mucha importancia la tecnocracia, con elementos de economía del mercado de lo bestia, pero con elementos también redistributivos, ¿no? Y yo creo que ese es el modelo que deberíamos seguir. Y todo el mundo quiere ser Dinamarca, pero ya Dinamarca no es un país socialista, ¿no? Porque tiene algunos aspectos de la economía muy de mercado. Otro país que quería mencionar para sacar alguna conclusión es Corea del Sur. Si ustedes estudian el modelo coreano, es un país pobrísimo, no tiene nada. ¿Pero qué tiene? Educación y tecnología. En Corea del Sur se patentan 1000 veces más que en España. Ustedes dirán, bueno, don Mario, Corea tiene más industria que España, lógico, pero ahí los patentes son importantes. Cuento una anécdota. Después de Finlandia, Corea del Sur es el mejor país en educación. Hay mucha competencia, los chavales son presionados por los padres para sacar buenas notas. Doy un ejemplo. El mes pasado en Seúl, la capital de Corea, se determinó que la biblioteca cerraba 1 hora antes y hubo una huelga general. Se imaginan, ¿no? Si en España hacemos esto, yo imagino que los chavales dirán, bueno, 1 hora más para el botellón, no pasa nada, ¿no? Pero luego viene la parte negativa. Hay tanta presión entre los chavales que es uno de los países con más suicidios de gente joven. O sea que no hay que pasarse tampoco en ese tema. Sobre temas educativos hay una gran polémica. ¿Vamos a estudiar tipo memoria o tipo creatividad? Y en España abusamos de la memoria. Lo que dicen los expertos de educación del Banco Mundial es que algo de memoria hay que tener, porque si no tienes memoria es imposible. Pero hay que desarrollar el modelo anglosajón de la creatividad. Yo siempre que un alumno se va a Inglaterra a estudiar, que yo resido mitad en Inglaterra y mitad aquí, siempre le digo, vas a mejorar el golf. Y dice, ¿cómo el golf? Si yo voy a estudiar. Es que en Inglaterra tienes poca clase presencial, pero tienes unos tutores que son cojonudos y que si a ti te gusta aprendes un mogollón y es todo muy práctico, ¿no? Igual que el modelo anglosajón. En Estados Unidos la matrícula universitaria cuesta 10 veces más caro que en España, incluso a niveles exagerados. Cuando los chicos se gradúan, hay un cartel que dice debo $200.000, ¿no? Y algunos creen que puede ser el nuevo subprime, el Lehman Brothers, que es los créditos universitarios. Pero no hay duda que en España el tema de la educación hay que cambiarlo y también el tema de la innovación. Tenemos buenos profesionales, pero emigran, y lo malo es que los sociólogos del Banco Mundial creen que la mayoría de gente que emigra no va a volver, ¿no? Entonces, si los ingenieros o los economistas o los abogados vuelven, buen asunto. Otro tema importante que les quiero contar que me preocupa mucho es el envejecimiento de la población. Ustedes dirán, bueno, don Mario, vivir más años es bueno, por supuesto que sí, pero esa combinación de mucha gente mayor y poca gente joven es muy mala. Lo mejor para la economía es gente joven formada y evidentemente que no haya tanta gente mayor. Las pensiones es un problema muy serio para España, pero muy serio, y evidentemente va a costar mucho solucionarlo, ¿no? Lo que habría que hacer, yo dudo que la tasa de natalidad suba, es 1.20 niños por matrimonio, porque uno tiene pocos hijos y muchos de los aquí presentes serán padres o madres. En Argentina decimos, que me olvidé decirles que soy argentino de origen, sé que están dudando entre Jaén, Huelva y Bilbao, pero bueno, eso se los decía. En Argentina decimos, un padre puede cuidar de 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar de un padre, lo cual es algo muy, muy sabio. Y ustedes que les gustan las finanzas, siempre decimos que el valor actual neto de tener un hijo es negativo, a no ser que te salga Leo Messi y te nombre representante, cosa poco probable, ¿no? Entonces todos los que sean padres saben que monetariamente es una mala inversión, pero es una gran alegría, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que habría que hacer es, con el tema de las pensiones, como la natalidad no va a subir, porque además evidentemente hay temas sociales, los abortos, los anticonceptivos, los divorcios,
Y luego los horarios de trabajo. En España hay horarios asesinos, de 9 a 9. La cultura del empresario de calentar la silla, que si el empleado se va a las 5, evidentemente es un vago, ¿no? Y tenemos poca productividad. Y desde ese punto de vista, evidentemente tenemos que ir a un modelo más productivo. Otro tema que habría que pensar, y que yo creo que se va a implementar en España, es que los salarios en el futuro, en el sector privado, no dependan de la inflación, sino de la productividad de tu empresa. Si tu empresa va bien y la productividad sube, todos los salarios suben. Pero si un año va mal por la competencia china, por los proveedores o por la mala gestión, en vez de subir los salarios los bajamos moderadamente, en vez de echar gente o cerrar la empresa. Y también la tendencia que hay a nivel mundial es salario variable para todos, o sea que todo el mundo tendría un fijo y un variable por objetivos, un poquito como lo que pasa en España con los comerciales o con la gente de banca, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto alguna experiencia en los países que van bien, y Corea del Sur, ustedes dirán, bueno, don Mario, pero se olvidó decir otra cosa, además de la tecnología y la educación, que es la base de Corea, y que ha explicado el aumento de productividad, no se olvide que Corea es el principal productor de barcos, y para los barcos ellos emplean lo que se llama el dumping, que es una práctica desleal. El gobierno subsidia al sector privado y básicamente con esos subsidios los astilleros venden por debajo del coste, hundiendo la competencia, ¿no? Y eso sí no nos gusta. La mayoría de los economistas pensamos que el libre comercio es mejor. Y ahora, aprovechando que estoy hablando de todo un poco de tendencias futuras, presten atención al Tratado de Libre Comercio, que está a punto de caramelo entre Estados Unidos y Europa, que es el tratado más importante que se ha firmado desde la época de los dinosaurios. ¿Será bueno o será malo? En general yo creo que es bueno, pero siempre que hay un tratado de libre comercio hay sectores que se benefician y sectores que no. Muchos de los productos de exportación española, el vino, el aceite de oliva, los ibéricos, van a poder entrar al mercado americano mucho mejor, pero habrá sectores que se perjudican. Cuidado, que ese es un elemento que tiene bastante peso. Sobre China e India les cuento alguna cuestión y ya al final, los últimos minutos, trato de aplicar esto para qué tendría que hacer el nuevo gobierno español, viendo un poco la experiencia de los países que han tenido éxito. En el tema de China, y les voy a sorprender, estamos optimistas. Es un país que ha crecido durante 30 años un 10% anual y ahora crece un 7%. Es como un avión que va a 10.000 metros, baja a los 7.000, los pasajeros se asustan de que se puede caer. Los chinos son muy listos, van a una estrategia basada en el consumo, porque China, que es el país más poblado del mundo, 1.300 millones de habitantes, tiene la mitad de la población en el campo y la mitad en la ciudad. Si sigue en la economía china, los salarios han subido mucho. De hecho, hay mucha empresa española que se está volviendo porque ya los costes no son lo que eran. Y además hay mucha multinacional que se está yendo a Vietnam o a otros países como Tailandia. Y si los chinos siguen subiendo los salarios, pueden perder una ventaja competitiva. Los funcionarios del Partido Comunista Chino lo que piensan es lo siguiente: están tratando de que la gente del campo se vaya a la ciudad. Si millones de personas buscan trabajo, eso implica que los salarios no van a subir y China va a conservar su ventaja competitiva. Me preocupa una cosa de China, y hoy estoy hablando mucho de los ingenieros, no sé por qué estoy con este tema. Todos los miembros del Partido Comunista Chino son millonarios primero, bueno, eso, cada uno que saque las conclusiones, o sea que de comunista tienen poco, los chinos son más capitalistas que los españoles, y son ingenieros, ¿no? Lo cual quiere decir, yo lo leo como que les interesa la tecnología y la innovación, y esto de ser la fábrica del mundo no les convence. Eso puede ser un peligro, ¿no? Porque China evidentemente puede pedir, yo creo que en pocos años, ser aceptado por la Unión Europea como una economía sin aranceles para productos industrializados, y ya sabemos que eso puede ser una amenaza. Yo a China sinceramente lo veo como una oportunidad para España y no como una amenaza. Siempre que hablamos con empresarios tuercen la cara: don Mario, cuidado, que hacen mucha pupa en la industria textil, calzado, mueble, juguete, pero piensen en las oportunidades del mercado chino. Son 200 millones de clase media y en 20 años serán 600 millones de clase media con, evidentemente, la nueva estrategia económica de gente que se va del campo a la ciudad. España en este momento exporta a China solo el 3% de la exportación, mientras que Europa exporta un 10%, Alemania un 20%, los Mercedes se venden como churros, Brasil, Chile y Perú 33%. Podemos exportar, con lo cual creamos empleo en España y vendemos en China, con un público objetivo de 200 millones de chinos y 10 millones de chinos millonarios. Segundo tema, el turismo chino. Los chinos empiezan a viajar y un chino o un ruso gasta 300 euros por día y un alemán o un inglés gasta 80.
O sea que bienvenidos sean los chinos. Y además los chinos no les gusta el sol y la playa, sino que les gusta el shopping. Por ejemplo, yo vivo en Las Rozas y ahí hay un shopping que se llama Village, que seguro que muchos lo conocen, y está lleno de chinos. De hecho, los aviones van directo hasta en la tienda del Real Madrid, el dependiente es chino, ¿no? O sea que ya eso es el colmo, pero es evidente que parece Shanghái o Pekín. Entonces no hay duda que yo creo que China, que son bastante listos, es cierto, van a crecer menos, ya no va a crecer un 10%, va a crecer un 7%, pero yo apuesto, y la mayoría de gente del Banco Mundial, que China aguanta. Les digo porque ahora con lo que ha pasado en los últimos meses en la bolsa, etcétera, hay mucha gente que está muy preocupada por China. Y bueno, el modelo chino es un capitalismo salvaje. Lo que han hecho los chinos interesante es esta cultura que les estoy contando de ser explorador. Ellos, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a probar en una ciudad cómo funciona el capitalismo y vamos a liberalizar la economía. Y lo miran como si fuera una cobaya o un laboratorio. Y cuando ven que funciona bien, porque obviamente la economía de mercado funciona mejor que la economía totalitaria o controlada, dicen, vale, le pasan todo al resto de los alcaldes y lo generalizan, ¿no? Y así empezó el capitalismo salvaje que tiene China, ¿no? Pero desde ese punto de vista, China ha sido un milagro económico y nosotros estamos bastante optimistas que es una economía que va a aguantar bastante bien un 7%. Pero si ustedes me dicen, don Mario, ¿cuál es el país emergente que ve mejor? Y acá se van a sorprender, es India. Todo lo que les he dicho bien, pero India es el emergente que va mejor. Con lo cual la expresión BRIC hay que tirarla a la basura. Rusia, por comentar algo, a Putin lo vemos en Occidente como una mezcla entre Drácula y Frankenstein, no nos gusta demasiado. Curiosamente el 20% de las mujeres rusas casar con Putin. No sé, yo trato de verlo parecido a George Clooney, pero no lo veo. Pero bueno, debe ser la erótica del poder. Pero es cierto que los rusos aman a Putin. Y yo me he dado cuenta que los chinos y los rusos tienen una manera de pensar distinta a los occidentales. Los occidentales, ¿qué decimos? La democracia es el sistema menos malo, como diría Churchill. Y es cierto, nos gusta la democracia. Los rusos o los chinos dicen, me da igual que sea una democracia o una dictadura, lo importante es que respondan a dos preguntas, que la economía funcione bien y que seamos importantes a nivel mundial. O sea, que tiene una filosofía un poco distinta. Y todos mis alumnos rusos de dinero aman a Putin, ¿no? Creen que es un líder evidentemente importante. ¿Dónde está el secreto de la India? Bueno, primero los hindúes hablan un muy buen inglés y les digo, lo que hay que estudiar es inglés y no chino. El mandarín es un idioma muy difícil y si alguno lo está estudiando siempre es bueno saber idiomas, pero tiene un problema, hay que estudiarlo por la complejidad 3 horas por día durante 6 años. Ahora hay un método nuevo que se está implementando que no se los recomiendo, que se está implementando en alguna empresa, que es que cuando tú te vas a dormir te pones un audio y mientras sueñas escuchas chino. Y a los 4 meses te levantas hecho una fiera hablando chino, ¿no? Mi mujer, que es psicoanalista argentina, bueno, un argentino saben lo que es, pero una psicoanalista es una persona que uno paga 70 euros por sesión 3 veces a la semana y después de 40 años empiezas a mejorar un poquito tu personalidad. Ya sabéis que la diferencia entre un español y un argentino es que un argentino cuando tiene un problema va al psicólogo y el español se emborracha o va al cura. Cada vez menos al cura y cada vez más emborracharse, pero bueno, ese es el chiste. Pero bueno, es cierto que hay nuevos métodos para aprender chino. Y si ustedes me dicen dónde está la internacionalización de la empresa española, ya la empresa española no va a ir más a América Latina, no va a ir más a Europa y va a ir a Asia, que es la asignatura pendiente. La India ha tenido un líder que se llama Mr. Modi, que es el primer ministro, que está hace poco, 3 años, y ha hecho una revolución. Ha liberalizado la economía, privatizado, bajado aranceles, y bueno, la economía hindú ha reaccionado muy bien. Y la mayoría de los economistas creen que India va a ser el país emergente que más va a crecer. Como anécdota, es el segundo país del mundo mundial en población, pero en 15 años India va a ser el país más poblado, ya que los hindúes tienen más hijos que los chinos. Entonces hablan inglés muy bien y luego tienen algo muy importante, es una economía dual, muy pobre, pero tienen buenos ingenieros, buenos informáticos y tienen lo más importante, buenos directivos. ¿Ustedes sabían que el 20% de los directores generales de empresas multinacionales y bancos son hindúes? Yo estuve explorando el porqué. Bueno, son gente que se les da muy bien la matemática, digamos todo el tema informático y también el tema de la gestión. Bueno, India es un país de castas, como saben. Hay 4 castas y una quinta y la casta superior
pues si tu padre es empresario, tú eres empresario. Eso en Occidente nos parece algo malo, pero como está muy acendrado en la cultura hindí, en las zonas rurales, no lo han podido derogar. Esta casta alta que habla inglés, que va a Harvard, a Oxford, a Cambridge, evidentemente también son muy buenos empresarios y muy buenos directivos, ¿no? Puede ser que también en la religión hindú, que es una religión muy espiritual y muy interesante, también tengan un sesgo que se premia al emprendedor. Un poco evidentemente los emprendedores que tienen dinero son bien vistos, pero no hay duda que los hindúes tienen un gran liderazgo, no solo en ingeniería y en informática, sino en gestión, ¿no? Y bueno, este Modi ha hecho una gran reforma y la economía hindú evidentemente tiene un gran futuro. También invirtiendo mucho en estos temas. Otro tema que es estratégico, y voy terminando ya para concluir qué debería ser el nuevo gobierno, es la energía. La energía tiene cada vez más peso. Yo pienso que los precios del petróleo no van a subir demasiado, primero porque no hay mucha demanda, ya que la economía mundial no crece como antes. Con el tema del fracking la oferta ha subido mucho, y luego hay un tema geopolítico. Los saudíes, que son los que cortan el bacalao, tienen un petróleo que es muy rentable a niveles de $12 barril, mientras que el fracking requiere más o menos un precio de 63. Entonces los saudíes están encantados con un precio del barril a $40. Fíjense una cosa, ¿no habíamos dicho siempre que baje el precio del petróleo es bueno y por qué ahora es malo? Y la economía tiene estas rarezas. Si baja de 120 a 80, bueno, y si baja a 40, malo. ¿Por qué? Por tres motivos. El primero es que quiebran los países petroleros. Venezuela, México, Rusia, Irán, los del Golfo pueden quebrar y eso es malo. Quiebran las petroleras. Las petroleras, evidentemente, emplean mucha gente, un Repsol, etcétera, etcétera, y eso puede tener un problema de paro. Pero lo más importante es que en los mercados bursátiles, que acá tenemos grandes expertos, por supuesto, no me voy a meter en ese tema, evidentemente los fondos soberanos influyen mucho, ¿no? Y estos compran mucho acciones, ¿no? Y cuando tienen problemas de liquidez, venden. De hecho, una de las teorías de por qué ha bajado tanto la bolsa, pero acá hay expertos que saben más que yo, tiene que ver con ventas por parte de los países soberanos que tenían poca liquidez. Quiere decir que un precio del barril a España nos viene bien, porque España importa 100% de petróleo, 100% del gas y 80% del carbón. Pero quiero decirles que si ustedes me preguntan, don Mario, ¿cuáles son las tres cosas estratégicas que habría que desarrollar en el nuevo gobierno a largo plazo? Tecnología, educación y energía. Y además hay un tema, y el petróleo se va a acabar. Yo recuerdo cuando era chaval y leía temas de economía, leía que el petróleo se acaba en 50 años. Y ahora que no soy tan chaval, siguen diciendo lo mismo, ¿no? Yo digo, esto de la Organización Internacional de la Energía, no se enteran, pero se equivocan bastante. Pero es cierto que poco a poco los fósiles que contaminan, sobre todo el carbón y el petróleo, van a ser reemplazados por los combustibles nuevos, ¿no? Otra conclusión importante que les quiero contar. Estuve en la reunión de Lima, ¿no? La reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial hace poco, y me metí en un seminario que decía, ¿cuáles son los países del mundo que dan patadas en el culo a los inversores? Bueno, no se llamaba así, pero que maltratan a los inversores. Entonces entré y era un grupo de economistas que decían, el primero, Venezuela. No me sorprendió porque Chávez y Maduro, el populismo, digamos, obviamente es un ejemplo muy negativo. El segundo era Cristina Kirchner, que tampoco me sorprendió, porque también maltrata a los inversores. Ahora está Macri, ¿no? El nuevo presidente. Y el tercero era España. Y digo, ¿cómo España? Se rajó y no es populista. Entonces, el problema era que lo que nunca hay que hacer en economía es cambiar las cosas retroactivamente. Y se refería al tema de las energías limpias, ¿no? En la época de Zapatero, España fue un precursor en los temas de energías limpias. Pero tanto la energía solar como la energía de viento necesitaba subsidios o primas que se fueron de las manos, empezaron a dar, pero luego se convirtieron en monstruos, y cuando llegó el ministro Soria, retroactivamente quitó esas primas. Y yo creo que en economía no se debería hacer nada retroactivo, porque es un derecho adquirido que tú ya has comprado, sos un inversor, y si te arrepientes y te quitan ese subsidio, quiebras, ¿no? Y eso está en la justicia, y a pesar de que la Comisión Europea le dio el primer juicio, el visto bueno al Reino de España, el comentario de Radio Pasillo es que en el futuro muchos inversores que han hecho juicio van a ganar, ¿no? Entonces las energías limpias están muy bien, van a ir a más, pero tienen el problema de que cuestan dinerillo en la primera fase y tienen también su dificultad. Por terminar, y básicamente todo lo que les he contado, que son experiencias de países exitosos, Corea del Sur, Estados Unidos, India y China, ¿cuáles son las conclusiones que podemos tener para el nuevo gobierno español? Y termino en 5 minutos. Lo primero que debería hacer el nuevo gobierno es evitar a los chamanes. Bueno, yo viniendo de Argentina tengo una opinión negativa del populismo, ¿no? Por ejemplo, una de las características del populismo es imprimir dinero y gastar mucho.
¿Cuáles son los dos países del mundo con más inflación? Fácil, Venezuela, 200%, y Argentina, 40%. Saco a Siria, o a Ucrania, o a Afganistán, bueno, que son países en guerra, ¿no? Pero países. Entonces, claro, imprimir dinero y gastar no funciona porque provoca, evidentemente, inflación. Y luego, evidentemente, cuando la gente me dice, bueno, don Mario, pero a Argentina le ha ido bien con Cristina, yo siempre digo por tres motivos: la soja y la soja, ¿no? Argentina es el gran productor de cereales y si el precio de la soja se multiplica por 5, el gobierno se llena de dinero. Ustedes dirán, ¿por qué? Si las sojas son productores privados. Porque Cristina lo que dijo es, si el precio de la soja se multiplica por 4, la mitad va para el productor y la mitad va para mí. Cuando digo para mí, no me refiero a Cristina, sino al gobierno, vía impuestos, y con ese dinerillo subvencionamos. Pero, por ejemplo, la renta básica. Subvencionar a la gente por respirar me parece mala idea. La renta básica es, bueno, yo te doy un subsidio, tú tienes 3 hijos y los escolarizas. A mí me parece muy bien a la gente pobre ayudarle a que consiga trabajo. Obviamente es algo digno y muy importante, pero por no hacer nada, darle subsidios, ya no me parece tan bien. Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinerillo? De la gente que trabaja y de la clase media. Entonces, una conclusión: evitar chamanes y políticas básicamente populistas, ¿no? El problema es que ni Rajoy ni Sánchez van a solucionar nada, y de ahí mi invocación a un técnico que va a pasar como Italia, que a Mario Monti lo llamaron por una semana y como Italia es un despelote, se quedó 2 años, ¿no? Bueno, puede pasar algo parecido, pero es evidente que ya la incertidumbre puede provocar dificultad. Entonces, evidentemente evitar chamanes. Segundo tema, darle más peso a la educación, formación, innovación, que es un tema de largo plazo. Tercero, ¿cómo va a crecer España? Lamentablemente no vamos a crecer más vía consumo, con los salarios bajos que hay. Recuerden que lo que era un mileurista, ahora es un mileurista, ¿no? Evidentemente, con el paro que hay, el consumo no va a subir mucho. Y siempre es bueno que haya un poco de consumo. La solución es la exportación. Fabricamos en España y vendemos en India o en China, con lo cual crece el Producto Interior Bruto español, baja el paro y evidentemente con eso generamos negocio. Ir a un modelo exportador, y España lo está haciendo bien. Ya no solo exportamos aceite, vino ibérico, sino que exportamos evidentemente productos farmacéuticos, químicos, automóviles, en fin, hay bastante exportación industrial y ese es un camino que me gusta. Hay otro problema, y es que evidentemente en el contexto europeo España está muy endeudado, pero sí podemos pagar la deuda porque España puede crecer. España tiene chicha, sustancia, o where is the beef, como dicen los americanos. Para poder crecer hay que tener alguna de estas 3 cosas: exportar, industria y tener empresas importantes. España es un líder a nivel mundial en ingeniería, infraestructura. La mitad de las empresas del mundo líderes son españolas: energía eólica y energía solar, alta velocidad. El Santander y el BBVA son bancos importantes. O sea que tenemos chicha o sustancia. Grecia, por ejemplo, no tiene solución. Para mí Grecia no debería estar en Europa, y les digo por qué está. Porque tiene un significado muy importante desde el punto de vista político. La cuna de la democracia, digamos la cuna de los filósofos, toda la cultura grecorromana es la base de Occidente y debería estar. Pero es que Grecia tiene turismo y no tiene, ni exporta nada, ni tiene industria, ni tampoco tiene empresa, ¿no? Con lo cual, para tú pagar la deuda tienes que crecer. Hay otra manera de pagar la deuda alternativa que les voy a plantear: tener inflación. Si la inflación, les cuento una cosa, si la inflación en Europa fuera del 5%, tu deuda baja, porque para el deudor la inflación te baja el pasivo. Les doy un ejemplo. Ustedes están pagando una hipoteca, pero si en España hay una inflación del 5% y vuestros salarios suben un 5%, esto lo aclaro porque no es obvio, vuestro purchasing power o poder adquisitivo mejora, ¿no? Y también Montoro mejora, porque cuando hay inflación ocurre lo que se llama el impuesto inflacionario, se recauda masiva, entra más dinerillo y el presupuesto mejora. Siempre que tú debes dinero te conviene la inflación, pero es imposible porque los alemanes no van a querer. El problema por qué Alemania es tan paranoico con el tema de la inflación tiene que ver no con la Merkel, sino con la historia. En la República del Weimar, antes de Hitler, en los 30, la hiperinflación alemana llegó al 2000% anual. Y la institución más valorada en Alemania no es el Bayern Múnich, como creen ustedes, sino el Bundesbank, el Banco Central, donde están estos talibanes de fundamentalistas que creen que si huele una mosca hay inflación, ¿no? Entonces Alemania no va a permitir que haya inflación. Y la tercera manera de pagar es refinanciar. Y bueno, Grecia va a haber que tener paciencia, pero Grecia no es China, Grecia es pequeñito y China es grande. Si pincha China es un gran lío, y si pincha Grecia, bueno, le daremos más refinanciación y no pasa nada. Y por último, ya para terminar, 5 minutos, cuidado con el presupuesto. Vieron la noticia de ayer, 5% del déficit público, y eso es muy preocupante.
Yo lo que haría es lo siguiente, y Rajoy se ha equivocado al subir el IVA. No hay que subir los impuestos, ¿no? Y me temo que si viene un gobierno semipopulista, lo primero que van a hacer es subir los impuestos. Les comento que si ustedes trabajan en blanco, España, la gente que trabaja en blanco, que somos la mayoría, paga muchos impuestos. Pero los que están en negro, que es el 25% del Producto Interior Bruto, no pagan. Con lo cual la solución es bajar la presión fiscal para los que están en blanco y que toda la economía sumergida se empiece a blanquear. Ustedes dirán, don Mario, dígame algo. Bueno, por ejemplo, y esto va a ser un poco polémico, legalizar la prostitución. Esto lo digo yo, no lo dice el Banco Mundial. No voy a meter en liga a nadie. Hombre, a ver, España es un país con mucha prostitución. Este año ya se contabiliza. Saben que se contabiliza porque hay una normativa europea. Pero una cosa es contabilizar la droga y la prostitución y otra cosa es legalizarla. Ya legalizar la droga me da miedo. Se ha hecho en Uruguay, lo hizo Mujica, pero se vendía la marihuana en los estancos y no me parece, ¿no? Pero la prostitución, si paga impuestos, eso es bastante dinero y con eso no deberíamos hacer ajustes. Otra idea es contratar más inspectores de Hacienda, pero no que estén en los despachos, sino que vayan a fisgonear por la economía, el modelo nórdico o americano, donde los inspectores se meten por la calle a ver la economía sumergida. Darles una parte variable más importante. Ya la idea de los inspectores de Hacienda, que haya delación, delatar, ya no me gusta tanto por un tema cultural. Por ejemplo, una reforma que hizo Portugal, idea tonta y buena. Cuando tú vas al bar a tomar una caña, pides la factura y participas automáticamente en un sorteo de 15 coches. Todo el mundo pide factura, ¿no? Y esa es una idea simple que mejoraría el tema. Que desaparezcan los billetes de 500 euros también, obviamente. Cuanto más tarjeta de crédito y menos efectivo, mejor. En Escandinavia, en la mayoría de los supermercados, ya no se acepta el efectivo y tienes que pagar con tarjeta de crédito. Bueno, hacer esfuerzos y no subir el IVA, porque si tú sigues subiendo el IVA, cuando venga el fontanero, le vas a preguntar con IVA o sin IVA. Entonces, no subir los impuestos. Y luego España tiene una característica. Hacienda controla muy bien la economía en blanco. Porque cuando estuvo Pepe Borrell, de secretario de Hacienda, compró un superordenador. Por ejemplo, ustedes si trabajan en blanco, Hacienda les da un borrador del IRPF y sabe mucho sobre ustedes. No hay ningún país del mundo mundial que tenga la capacidad informática que tiene Hacienda para controlar a los que están en blanco. Pero el problema es que en negro hay muchísima gente que no paga impuestos y por esa sería la solución. Y luego, en materia de gasto, el Banco Mundial dice algo polémico. El sector privado es mejor que el sector público en todo. Menos en 3 temas, que hay que mirarlo caso a caso. Sospechad qué temas son, ¿no? Educación, sanidad y tecnología. Hay universidades privadas buenas y universidades públicas buenas, hay hospitales públicos buenos y hospitales privados buenos, pero por ejemplo España tiene un sistema sanitario muy bueno, de los mejores del mundo, y no hay que ser dogmático. Yo soy liberal, pero no por eso voy a decir hay que privatizar todos los hospitales. Podrían ser públicos, pero con gestión privada. Obviamente el gerente de compras tiene que saber de compras, ¿no? Pero se podría hacer una mezcla de ese punto de vista. Entonces, lo que yo creo que Rajoy no hizo, y debería hacerse, es achicar el tamaño del Estado. El Senado, las diputaciones, las empresas del Estado deficitarias. Por ejemplo, siempre que doy una conferencia, y esta vez Madrigal me invitó al que siempre que viene, que es un alemán, que siempre da charlas conmigo, siempre me dice, ¿cómo es posible, Mario, que evidentemente España tenga más aeropuertos que Alemania? Yo la verdad que no sé explicarlo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna teoría, pero es cierto, por ejemplo, yo voy mucho a Galicia, me voy a meter un poco con los gallegos, porque ya saben que los argentinos, Buenos Aires es la tercera ciudad de Galicia en voto, ¿no? Cuando voy a Galicia veo Vigo, La Coruña, Santiago y Oporto, porque a pesar de que Oporto es Portugal, todos los gallegos van a Oporto a tomar vuelos, y cada vez que miro el aeropuerto veo que están ampliando, y me hace acordar las películas de Berlanga, ¿no? Que son un poco así fantasioso. Veo que los aeropuertos se gastan una pasta, pero luego miro la pantalla y no hay vuelos, ¿no? Entonces me pregunto, ¿y quién puede rentabilizar un aeropuerto tan caro? Y digo, además de los narcotraficantes, que obviamente sí, no veo que un empresario que no sea narco pueda ganar dinerillo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho evidentemente en obras faraónicas que hemos pasado. Pero por terminar, lo que habría que hacer es recortar un poquito toda la burocracia. Hombre, hay 3 millones de funcionarios. Y es mentira que los funcionarios, siempre es utópico, trabajan poco. Hay muchos funcionarios que trabajan, pero lo que hay que quitar es la estabilidad. No de manera retroactiva, no se asusten. Una persona que sea funcionario no se le quita, pero a partir de ahora yo diría que el funcionario no tendría que tener por ley divina, porque así lo ha determinado Dios, estabilidad, y si es vago se lo debería poder echar, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, evidentemente esa es la parte, ¿no?, que no se ha recortado, empresa del Estado, y ahí es donde habría que recortar. En resumen, de todo lo que les he contado y como conclusión, es evidente que viendo la experiencia de países exitosos, y he mencionado 4, ¿no?,
España debería tomar nota de eso en base a los temas que les he dado, dando estrategias importantes de exportación, teniendo un presupuesto equilibrado, pero no subiendo impuestos, sino yendo por la economía sumergida, y recortando los gastos no tanto en sanidad, en educación y en tecnología, sino en la burocracia estatal, que yo creo que hay campo para eso. Muchas gracias.